Buenas noches, mi nombre es Wilson García, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Educación Física y Deportes en el primer semestre en la Universidad de Occidente con sede en Suchitepeques. En esta ocasión voy a compartirle lo que es mi macrociclo. En este momento voy a compartir pantalla. Muy bien, bien. Entonces abro ya el documento. Acá está el modelo que se nos fue otorgado a todo el semestre, entonces es base a lo que vamos a trabajar. Antes de compartir lo que es la dosificación del volumen, que es todo lo que vemos acá abajo, voy a dar un breve repaso a lo que se planificó anteriormente conforme a las etapas y periodos. Tenemos tres periodos, que es periodo preparatorio, periodo competitivo y periodo transitorio. En el periodo preparatorio tenemos dos etapas, etapa general, etapa específica. En el periodo competitivo tenemos etapa precompetitiva y etapa competitiva. Y en el periodo transitorio tenemos un tránsito que es descanso o recuperación, como le queramos llamar. Bien, entonces vamos a dar inicio ya a la etapa general. Eh, la dividí en cuatro mesociclos, puse un introductorio, un base, un desarrollador y un estabilizador. Entonces, vamos a explicar únicamente el mesociclo introductorio, para no alargar demasiado en este video. Entonces, vamos a bajar. Acá tenemos lo que son las fechas, las semanas de trabajo, el microciclo, el nombre del microciclo para cada una de las semanas. En base a ello, vamos a trabajar. Voy a resaltar que tenemos acá un primer test, que es en la tercera semana después del introductorio. Entonces ya vamos a lo que es la dosificación de las cargas. Tenemos acá una carga igual durante todo el mesociclo. Tenemos acá 540 minutos para el mesociclo conformado por cuatro microciclos, es decir, cuatro semanas. Entonces, tenemos 540 para la semana 1, 540 semana 2, 540 semana 3, 540 semana 4. Acá el enfoque fue muy específico a lo que son las capacidades físicas, que es lo que está aquí ahora. Acá, todo este aspecto de capacidades físicas. Entonces, este mesociclo introductorio como la búsqueda en este introductorio se busca estimular las capacidades físicas para su posterior desarrollo, es decir, acá se estimula todo el sistema muscular, nervioso, articular, respiratorio, y acá se estimula todo eso conforme al desarrollo, en búsqueda del desarrollo de las capacidades físicas, para que en el siguiente mesociclo ya se pueda trabajar más a profundidad sobre ellos. Entonces, vamos a trabajar sobre el primer microciclo. Estamos acá un 100% entregado a lo que es lo físico. Acá vamos a empezar, vamos a hacer porcentaje mayor. Un 50% entregado a lo que es la estimulación, llamémoslo así, la estimulación a la coordinación. Coordinación a nivel general. Todo esto es a nivel general, específicamente este mesociclo. ¿Por qué? Porque es introductorio, entonces vamos a buscar estimular todos los organismos del cuerpo. Entonces, el 50% a lo general, también le damos a la flexibilidad un porcentaje un poco elevado, que es el 30%, y la velocidad y la resistencia la dividimos en un 10% de cada uno, para sumar un 100%. Luego de eso pasamos a la siguiente semana, ya cambiamos el enfoque. En la primera semana buscamos la coordinación, en la segunda semana vamos a buscar la resistencia. Resistencia aquí lo vamos a hablar en términos muy generalizados. Y luego de eso también le damos un porcentaje a la flexibilidad, a otro porcentaje a la coordinación y un porcentaje a la velocidad. En la siguiente semana, que sería la tercera semana, que también se le dio un enfoque a la resistencia. Como dije anteriormente, aquí vamos a trabajar una resistencia muy generalizada y aquí ya trabajamos una resistencia un tanto específica, no del todo porque solamente estamos estimulando a la pelota. Le damos un 25% a la coordinación, un 15% a la flexibilidad y un 10% a la velocidad. Entonces acá tenemos la tercera semana, la cuarta semana que es un recuperatorio, le damos el mayor enfoque a la flexibilidad.
luego le bajamos a lo que es la coordinación, luego le damos a la resistencia y un 5% de velocidad. Todo esto porque es un microciclo recuperatorio. Si vemos acá, se observa que estamos en ceros, que es la fuerza. Dándole fuerza, porque como es un introductorio, entonces estamos buscando primero la base física en relación al peso del propio cuerpo y de la inercia del propio ejercicio. Entonces, no tiene acá ninguna carga de fuerza. Bien, luego ya pasamos a lo que es el siguiente mesociclo, que ya es un mesociclo base, y así sucesivamente vamos hasta finalizar la etapa general. Luego de eso, venimos acá, el mesociclo base, el desarrollador, estabilizador, que termina aquí la general con un estabilizador. Luego pasamos ya a la etapa específica. Pasamos a la etapa específica. Y aquí ocupamos toda la etapa, son 6 semanas. Toda la etapa la vamos a ocupar para un mesociclo de control preparatorio. Entonces, tenemos acá los microciclos, ajustes, 2 choques, 2 aproximaciones y un recuperador. Esto acá está un poco eficiente, ya que tenemos acá una competencia preparatoria que me va a servir también como un test para mi atleta en relación a ver cómo va su mejoría. Entonces, bajamos acá y habiendo los microciclos y teniendo una competencia, vemos acá, tenemos 6 semanas acá. 1, 2, 4, 5, 6. Aquí. Este va a ser mi trabajo de este mesociclo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos 630 minutos. Vamos a regresar un poquito a los mesociclos anteriores, la etapa anterior. Vemos acá que en el primer mesociclo tenemos 540 minutos. Luego, al siguiente mesociclo vamos a 630, 630, 600, 660, que fue el límite ahí. Luego, más adelante, en los siguientes mesociclos, estamos hablando del mesociclo desarrollador y estabilizador. En el desarrollador, llegamos a un máximo de 660 minutos por microciclo, es decir, un volumen más elevado. Luego acá, aquí teníamos una competencia preparatoria, no fundamental, sino preparatoria. La primera preparatoria, en medio de un mesociclo desarrollador. Bien. Luego de eso seguimos avanzando, vamos al estabilizador, que ya va en 660, ya el volumen se mantiene en 660, y un recuperador que el volumen disminuye. Viendo lo que es el plano acá, tenemos, como había mencionado, un control preparatorio en la etapa específica. Tenemos, vamos a bajar, 6 semanas, 2, 4, 6, hasta acá. Bien, venimos aquí y trabajamos de la siguiente manera. Ya estamos en la etapa específica, perdón, lo acabo de borrar. Bien, estamos en la etapa específica. Aquí, 1, 2, 4, 6. Bien, y bajamos acá. Bien, etapa específica, tenemos un mesociclo de control preparatorio, un mesociclo de 6 semanas. Muy bien. Entonces venimos acá. En la primera semana, vemos acá que ya ocupamos la parte de las variantes, que es esta parte de acá arriba, estos 3 aspectos, que aquí arriba es técnico, táctico y psicológico. Esto va a variar dependiendo de la especialidad en la que el atleta esté. En el caso, aquí estamos planificando sobre la velocidad del atletismo. Estamos hablando de 100, 200, 400 metros. Entonces, esto de aspectos técnicos y tácticos podría variar, ya a una capacidad más profunda o más dominante en la especialidad. Por ejemplo, fuerza explosiva, fuerza rápida, puede ser también reacción y muchas otras cosas más que van más profundas a lo que es la especialidad. En este momento lo vamos a dejar así, porque fue el modelo que se nos entregó y de tal manera se llenó. Entonces empezamos la primera semana del control preparatorio y ya empezamos a darle un porcentaje a lo que es lo técnico táctico, que se le da un 10% dividido, 5 a lo técnico y 5 a lo táctico, lo psicológico aún no ha sido tocado. Luego aquí se le otorga un 90% al aspecto físico, con énfasis
La coordinación. Pasamos a la segunda semana, se le da énfasis a la resistencia. Aquí ya estamos hablando de una resistencia más específica, resistencia a la velocidad puede ser, por ejemplo. Luego, ya aquí, como vemos, ya ocupamos lo que es el tiempo, a lo que la fuerza ya tiene un 30%, la resistencia un 35%, tenemos coordinación un 15%, flexibilidad un 10%, y velocidad aquí no tenemos de velocidad. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar resistencia. Luego de eso, pasamos a la tercera semana o microciclo. Ya dividimos entre lo variante y lo físico un porcentaje. Entonces, a lo físico le damos el 70% y a lo variante le damos el 30%. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Se le distribuye entre lo variante, 5% a lo técnico, 5% a lo táctico y un 20% a lo psicológico. Acá ya trabajamos un poco más lo psicológico. ¿Por qué? Porque ya tenemos próxima una competencia, entonces nuestro atleta debemos de prepararlo tanto físicamente como psicológicamente para su evento. Y este 70% de lo físico ya le damos un mayor enfoque a la velocidad como tal, porque ya estamos próximos a una competencia preparatoria. Y le damos un 10% a la coordinación y un 25% a la fuerza. Cabe resaltar que los porcentajes dados en todo el macro para la fuerza son porcentajes aproximados, porque en sí la fuerza tiene su propio plan. Entonces, vamos acá, en la siguiente semana, ya vamos a darle otra vez a lo que es, a la fuerza tiene más porcentaje, luego viene la resistencia y un pequeño porcentaje a la velocidad. Luego vamos a la siguiente semana, se le otorga estamos hablando aquí de que las cargas ya bajaron, estábamos en 630, ya cerca de nuestra competencia preparatoria, la carga disminuye, pero la intensidad, que es lo que está aquí abajo, la intensidad aumenta. La carga disminuye, la intensidad aumenta. Lo contrario de acá, estamos viendo una carga muy elevada, pero una intensidad demasiado regulada. Entonces, vemos acá, ya tenemos 570 minutos, es lo que estamos trabajando sobre la semana, a una intensidad de esfuerzo de 90 hasta el 95%, que este porcentaje es ya dentro de mi competencia preparatoria. Realizamos eso, pasamos a este microciclo, ya el competencia preparatoria, le otorga un 60% a lo físico, un 40% a lo variante, o a lo específico, podríamos decirlo de esa manera. Y se le otorga 15-15 técnico táctico y 10 psicológico, a la velocidad un 30% y un 25% a la fuerza y 5% de coordinación. Aquí ya va más enfocado al evento, ya la velocidad, la fuerza, ya tiene que ir muy relacionada y la coordinación, ya porque ya es en el evento como tal. Luego viene un mesociclo donde la carga baja 600 minutos, perdón, la carga aumenta a 600 minutos y la intensidad vuelve a regularse a un 65%. Esto porque este microciclo es recuperatorio después de la competencia preparatoria que tuvimos anteriormente. Acá las cargas son repartidas muy similares, 10, 15, 10, 10, 10, un 20% de la fuerza es la única que se mantiene. Y acá, después de la competencia, le damos un mayor porcentaje a lo psicológico que a lo técnico y táctico. Después de esto ya paso a lo que es mi etapa, a mi periodo competitivo y etapa precompetitiva, que son, acá tenemos 4 semanas para la precompetitiva. Acá volvemos a observar, las cargas ya disminuyen hasta 540 minutos por semana, 540 la siguiente semana, 510, 570, 510, perdón, 570. Esto es el mínimo al que hemos llegado, 510. Aquí ya el volumen baja, pero la intensidad va en aumento. Vemos acá que es una intensidad del 90%, otra al 90%, otra al 95% y otra al 90%. Bien, y aquí ya lo variante o lo específico con lo físico ya se reparte de otra manera. ¿Por qué? Porque ya se le da más enfoque a lo específico que a lo general, por así decirlo. Entonces vemos acá en lo específico un 50%, lo dividimos 20-20-10, que es técnico, táctico y psicológico. A lo general, que sería lo físico, ya buscamos un enfoque más directo. Aquí sería
La fuerza siempre va a ir acá 20, 25, 20 y 15%, que es el promedio que se le pone a la fuerza en tiempo. Este 20% se le enfoca a la velocidad. ¿Por qué? Porque ya estamos en la precompetitiva, entonces el atleta tiene que estar más enfocado en el área específica. 20% a la velocidad, 10 de coordinación y ahí nada más. Aquí en el siguiente, 20 a la velocidad, 5 de coordinación y ahí nada más. Aquí vamos al 30% a la velocidad, o sea, es un poquito más intenso porque ya es más directo. Y aquí, como vemos, la intensidad sube y el volumen baja. Y si vamos acá, es porque es un microciclo competitivo. Luego acá tenemos un microciclo de ajuste. En este microciclo lo aprovechamos para realizar un test. Acá sería 570, que aumenta un poquito, pero la carga se mantiene, ¿verdad? Al 90% porque ya es un test, donde debe de haber un esfuerzo para ver si el atleta ya me ha mejorado en todo este proceso anteriormente. Entonces se le reparte 50-50. ¿Por qué? Porque el test es muy generalizado. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá un 20-20 a lo técnico-táctico, un 10 a lo psicológico. Acá se le reparte 10 a la velocidad, 5 a la flexibilidad, 10 y 10 a la coordinación y resistencia y un 15 a la fuerza. Bien, ahora venimos aquí, pasamos al siguiente mesociclo, o llamémoslo así, porque ya solamente tenemos 2 semanas. 2 microciclos ya, que sería en la competitiva. Competitivo microciclo y competitivo como tal, porque ya está aquí mi competencia fundamental. Acá, pintadito de verde, mi competencia fundamental. Y ya estamos en el competitivo. Bien, vemos las cargas disminuyen a 510. Aquí hubo un 510 porque aquí se aumentó la intensidad, porque este microciclo era competitivo como tal, ya como una estimulación a lo por venir. Entonces ya acá tenemos estas 2 semanas a un 510 minutos por semana. Nivel de exigencia al 100%. Esto quiere decir de que el volumen se vino para abajo, pero la intensidad se fue para arriba. Entonces ya trabajamos acá ya más a lo específico, como había mencionado anteriormente, esto específico dice técnico, táctico y psicológico. Pero como dije antes, puede cambiar a algo más específico o más dominante a lo que es la especialidad. Y luego acá ya, como tal, capacidades que siempre se mantienen. Entonces se le da un 60% aquí a lo específico, un 40% a lo general, a lo físico. 30% a lo técnico, 20% a lo táctico, 10% a lo psicológico. Luego acá en este 40 se reparte un 15% a la velocidad, un 5% a la coordinación y un 20% a la fuerza. Acá en el siguiente microciclo, ya dentro de mi semana fundamental, ya no tenemos fuerza. Aquí ya se trabaja específicamente sobre la especialidad que es velocidad. Y aquí también ya se le trabaja, este 35% se fue sobre la velocidad y aquí tenemos un 65% dividido entre los tres, que sería técnico, táctico y psicológico, ya en el evento como tal, en la semana del evento. Luego de eso pasamos al mesociclo transitorio de descanso, como le queramos llamar, y como tal esto ya es para que el atleta me recupere. Acá tenemos la misma carga, 480 minutos en los 4 microciclos. En la primera semana de descanso, en la primera semana del recuperatorio, tenemos un 50-50 en distribución de las cargas a según las capacidades y lo que queramos trabajar, con una intensidad del 65% de esfuerzo. Luego de eso, ya pasamos a lo que son los siguientes microciclos, que son 3 más, que ya se reparten a un 40-60 y la intensidad baja a un 50%, es decir, demasiada baja la intensidad, poco volumen también, porque no hay mayor exigencia, sino que aquí lo que se busca es el desentreno, la pérdida de la forma para que luego el atleta vuelva nuevamente a una nueva planificación. Acá abajo se observa la gráfica como tal. Aquí están mis primeras 4 semanas, luego vienen acá las siguientes. El volumen empieza a aumentar acá, viene un recuperatorio, el volumen vuelve a subir un poco más. Llega a su cúspide, lo más alto que pueda, que se haya trabajado, que son 660. Luego empieza a bajar a 630, luego empieza a bajar a 600, empieza a bajar a 600, luego a 570. ¿Por qué? Porque ya estamos
dentro de otra etapa. Estamos dentro de otra etapa y poco a poco viene bajando y viene bajando aún más, viene bajando según la etapa. Aquí ya estamos sobre la, aquí ya estamos sobre la precompetitiva y aquí ya estamos en la competitiva, que serían los dos volúmenes de 510. Y aquí ya para el desentreno del atleta o la pérdida de la forma, que ya sería un volumen y una intensidad demasiado baja. Ahora, lo que es la gráfica del porcentaje, acá me da la gráfica, tomando en cuenta de que el porcentaje solamente tiene un límite del 100%. Entonces vamos a trabajar. Aquí tenemos el 100% que me va a graficar el porcentaje. Empezamos a trabajar con un 50%. A la siguiente semana ya le aumentamos a un 65%, a la siguiente semana a un 65% y la siguiente semana a un 50%. Este es mi primer mesociclo, el introductorio, el primero que les expuse. Trabajamos así, luego viene la siguiente semana, seguimos trabajando valores similares entre 65% de intensidad, y un 60% y un 75%. Si vamos avanzando, la intensidad aumenta un poco acá, aumenta un 90%, pero la carga también reduce. Entonces, vamos bien. Luego acá la intensidad vuelve a bajar a un 60% porque este es un mesociclo recuperatorio, perdón, un microciclo recuperatorio, luego la intensidad vuelve a ir en aumento. Un 70, un 70, un 75, un 80 y así sucesivamente. Mientras cambiamos de etapa y de mesociclo, la intensidad va a ir sumando más hacia arriba, si se puede observar acá en esta gráfica, perdón, si se puede observar acá en esta gráfica. El límite del 100% es la línea que tenemos acá arriba. Bien. Entonces acá empieza a aumentar, aumentar. Y aquí empieza a reducir, para que llegue a mi 100% acá en donde va a ser mi competencia. Perdón, voy a seguir avanzando. Acá tenemos mi 100%. En esto, aquí es donde está mi competencia fundamental, mi 100%, y aquí mi carga ya bajó demasiado a un 510 por semana. Entonces, mi volumen aumentó al 100, pero mi carga redujo significativamente. Y ya al final, en el recuperatorio, pues ya bajan cargas y baja intensidad. Muchas gracias. Esta ha sido mi exposición sobre mi macrociclo. Espero que haya sido comprendida. Y vamos a hacer lo siguiente acá, dejar de compartir pantalla. Bien. Y voy a